se llama El viaje de Nina, y es una novela gráfica que está a la venta ahí en mi stand en la entrada. Voy a sortear un libro al final, así es que solo les digo para que piensen en una buena pregunta. Estos son mis libros, todo se ve como largo acá, como flaco y largo. Tengo libros de compilaciones, que son estas que están arriba, diarios, el diario íntimo, el diario iluminado y el diario oscuro, un libro de autoayuda y 2 novelas gráficas. Las novelas gráficas son como cómic largos, como historias que duran 200 páginas, y son distintas a los diarios porque las novelas gráficas se hacen como una novela, como una planificación con personajes, con estructura, arco narrativo y todo. En cambio los diarios los hago sin planificación, solamente escribo, dibujo, y no tienen mucho filtro. Y estas son compilaciones de cosas que he publicado en revista y en diario. Y primero, para hablarle del viaje de Nina, necesito hablar de este libro, que es el último que hice, el anterior, que es un diario, a propósito del diario, que es como sin filtro. Y este es un diario que en realidad lo empecé a hacer sin la idea de que fuera libro publicado, sino que era un diario real, porque me dio una depresión muy fuerte cuando me llegó la menopausia. Yo no sabía que era por la menopausia, como que lo supe después. Y entonces escribí un diario donde hablé sobre todos estos temas que tenían que ver con mi vida en ese momento, ¿no? La mala relación con mi madre, mala evaluación docente, soy profe de la universidad, mala relación con mi cuerpo, miedo a ser mala madre, miedo a ser artista pobre, miedo a ser una mala dueña de casa. Todos estos miedos eran los miedos con los que llegué a la consulta de la psicóloga, cuando finalmente fui después de 2 años a ver a una psicóloga. Acarrear traumas familiares, enterarme de un secreto familiar, tener culpa por revelar ese secreto, tener pensamientos suicidas, porque la depresión es básicamente no querer vivir o tener muy pocas ganas de vivir. Y es una enfermedad y es muy importante pedir ayuda y ir donde las personas que son especialistas médicamente para sacarte de esa enfermedad. El juicio familiar, sentir que todo es mi culpa, compararme con los demás, desenterrar traumas de la infancia y develar un secreto de violación que yo tenía guardado desde los 19 años. Y ese secreto fue el origen del libro, del viaje de Nina, porque cuando salió ese secreto yo tuve que contárselo, decidí contárselo a mis hijas, a mi familia. Por ese tiempo descubrí una información que no sabía, que es como una información biológica en realidad, de que en las mitocondrias tenemos un ADN que es distinto al ADN del núcleo de las células. El núcleo son esas como marraquetas que hay juntas donde están todo el ADN de los padres, de los 2 padres. En cambio, el ADN de la mitocondria es un ADN que viene solo de la madre, porque cuando el óvulo se junta con el espermio, todas las mitocondrias del espermio se van en la cola, se desintegran. En cambio, las de la madre quedan en el óvulo. Entonces, tenemos un ADN que heredamos de la madre, de la abuela, de la bisabuela y todas las mujeres hacia atrás en la línea matrilineal, que se llama. Por lo tanto, ese libro termina con una escena donde yo me reconcilio con mi madre y estoy dentro de una mitocondria. Y esa idea, este final, me dio la idea de hacer un cómic para la revista Brígida, que es una revista que editamos con 4 amigas sobre cómic hechos por mujeres. Y es un cómic que hice de 2 páginas solamente, donde está Maliki, que es un personaje que tengo desde hace muchos años y es el nombre que yo uso como dibujante de cómic.
está en una mitocondria como transformada en una casita, como un departamento, con un chanchito, y entonces tienen que salir del cuerpo porque la persona está contando un secreto a la psicóloga. Y ese cómic, que duró 2 páginas solamente, es la idea, el inicio de mi libro, que finalmente, o sea, después de eso, lo empecé a escribir como una historia más larga. Se me ocurrió que podía ser una historia que no tuviera que ver con el secreto específicamente o con el trauma de la violencia sexual, sino que fuera una historia sobre cómo las mujeres guardamos un secreto en el organismo. Y lo empecé a pensar de esa manera porque yo necesitaba que esa historia quedara para siempre, porque era un secreto muy terrible y no quería contárselo a la gente porque a nadie le gusta que te cuenten ese tipo de historia, pero sí necesitaba que esa historia se transformara en algo más. Entonces decidí hablar sobre el secreto, de cómo uno guarda un secreto. Entonces empecé a pensar cómo biológicamente podía ocurrir eso en términos de fantasía, porque son personajes de fantasía. Y estos son los primeros bocetos que hice en un cuaderno. Yo generalmente trabajo en cuaderno universitario con lápiz pasta, porque siento que es más fácil trabajar en algo como más rápido, más boceteado, que en una croquera linda con papel blanco y con, no sé, encuentro que es más fácil trabajar así rápido. Y cuando empecé a hacer estos bocetos me di cuenta que en realidad no sabía nada de biología, como de biología celular, ¿no? O sea, sé cosas porque me gusta mucho la imagen de la biología celular, pero no sabía realmente para qué sirve, por ejemplo, el lisosoma o el mismo núcleo o los ribosomas o el complejo de Golgi, no tenía idea. Entonces me puse a investigar en Google, como todos, y no existía la inteligencia artificial en ese momento. Y empecé con eso a hacer la historia, pero me topé con que en realidad tenía que saber bien cómo, porque no era un libro de divulgación científica, pero sí yo quería que las cosas que yo dibujaba tuvieran un respaldo, alguno, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos dibujos que están acá en el cuaderno, aquí yo estaba tratando de inventar qué cosa podría ser un ribosoma, que son, no sé si conocen los ribosomas, que son como unos organelos que están después del núcleo y que producen proteínas, ¿no? Entonces tienen como una maquinita de copia, como una fotocopia adentro, van copiando las proteínas. Entonces ahí yo me iba imaginando qué cosas podrían ser, como que si estuviéramos en una ciudad, ¿no? Y trabajé mucho tiempo en esto, tratando de inventar la historia, y llegó un momento en que sentí que en realidad no sabía mucho. Logré hacer los personajes, se me ocurrió que los personajes fueran... pasa nomás, se me ocurrió que los personajes no fueran una niña, porque Maliki originalmente era una niñita chica, y se me ocurrió que era mejor que fuera una niña preadolescente, porque yo sentía que cuando me llegó la menopausia, como se me acabaron las hormonas sexuales, dejan de producirse la mayoría, yo me sentía como cuando era niña, como cuando tenía 12 años, que tenía como una curiosidad muy grande por el mundo y por aprender, porque todavía mi cuerpo no estaba lleno de hormonas, entonces no me gustaban los niños, no me interesaba el amor, y entonces sentí que estaba viviendo un momento en mi vida como que yo era una niña preadolescente, eso sentí. Entonces decidí que los personajes fueran unas niñas preadolescentes y les puse los nombres como el ADN, que es adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. Y les nombré Nina, Timi, Uri, Cito. Y estos son unos chanchitos que son los electricistas, porque las mitocondrias son como los centros donde se produce la energía en la célula. Y según lo que leí, era muy parecido a un centro nuclear donde abren ¿cómo se dice?
que rompen los, no sé cómo se llaman, las partículas, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que en realidad no sabía nada y que, y que Google no era suficiente para aprender lo que yo necesitaba. Y le pedí ayuda a profesionales que estaban cerca mío. En realidad la Betsy era una alumna mía del curso de novela gráfica online. Ella es chilena pero vive en Francia y es doctora en biotecnología y estaba haciendo un curso cómic conmigo. Y entonces ella me ofreció hacer una entrevista por Zoom y yo le pregunté todas las preguntas que quería, ¿no? Y le dije si que la célula era una ciudad, ¿qué sería el núcleo? Y si la célula era una ciudad, ¿qué sería el complejo de Golgi? Y así me empezó a responder. Y con esas entrevistas le hice otra a Gabriel, que era el hermano de otra alumna, y Pedro Maldonado, que es un neurocientífico. Y con esas 3 entrevistas volví a escribir la historia. Ahí está, hay una foto de una especie de guión. Yo todavía no hacía guión como propiamente tal, pero aquí volví a escribir la historia, la hice un poco más sintética, y ahí anotaba, por ejemplo, dónde iban las viñetas. Igual esto es súper complicado, yo ya no hago esto, pero en ese momento eso fue lo que se me ocurrió hacer para armar el guión. Y después con esa historia, que ya la tenía un poco más estructurada, diseñé escenarios y basándome en ilustraciones que encontré en internet. Entonces buscaba estas imágenes, que era, por ejemplo, esto es como una membrana. Y además que a mí me encantan estos dibujos, siempre me han gustado, los he usado en mis pinturas, pero me gustan porque se supone que uno tiene esto, pero esto es un dibujo, siempre es un dibujo. Y tampoco son así, en la realidad todo es microscópico, entonces es un poco como ciencia ficción esto, es como una cosa muy rara, y a mí me fascinan estas imágenes, las amo profundamente y las colecciono además. Y entonces empecé a copiarlas para que se me ocurriera, por ejemplo, estas cositas que eran estas formas que van en la membrana. Se me ocurrió que eran como unos asientos de un bar, por ejemplo, o que eran mesas, sillas, porque tenía que inventar todos los lugares donde los personajes iban a actuar o a donde la historia iba a ocurrir. Por ejemplo, esta es un dibujo de la parte del cerebro donde ocurre la memoria, que se llama hipocampo. Y se llama hipocampo porque se parece a un caballito de mar. Y entonces el personaje que inventé, que era las mujeres que viven en el hipocampo, las cuidadoras del hipocampo, tienen unos cachitos en la cabeza como el caballito de mar, ¿no? Entonces ese tipo de decisiones las tomé mientras estaba armando esta historia, ¿no? Que es un poco la etapa que a mí más me gusta de crear un libro, que es como la preproducción, que se puede decir, donde estoy escribiendo el guión, donde estoy haciendo diseño de personaje, donde estoy haciendo como el diseño del mundo, y todavía no hago las páginas finales, y eso para mí ese es el proceso que más disfruto, el más entretenido, porque eso es creatividad pura, ¿no? Entonces ahí se está inventando la historia. Este es otro storyboard que empecé a hacer, pero que tampoco llegó a libro. Pensé que la historia podía empezar así, desde el exterior al interior a través de un ojo. Pero después decidí que yo no quería hacer el exterior, que yo solamente quería que la historia sucediera dentro del cuerpo y que no existiera una persona afuera, ¿no? Que fuera más fantasía total. Y entonces lo que hice después, también me metí mucho a YouTube y busqué clases de biología. No sé si son para gente del colegio o para alumnos de la universidad, no tengo idea, pero está lleno de clases de biología y tú pones, por ejemplo, no sé, cómo funciona la mitocondria y aparecen miles de clases, y me puse a ver estas clases que son cortas, no son muy largas, pero usan muchos dibujos, y entonces empecé a estudiar como que si estaba en el colegio, para ver cómo funcionaban, para saber, por ejemplo, hay un capítulo que sucede en el corazón. Entonces yo quería saber
cómo era este funcionamiento, porque obviamente que en el colegio te enseñan eso, pero de ahí a que uno se acuerde es muy difícil. Entonces, este es como el estudio que hice para saber por dónde iban a llegar y por dónde se iban a ir, cuál era como el recorrido que iban a hacer los personajes, ¿no? Y estas son fotos de mi cuaderno como de investigación, donde estudié un poco el funcionamiento, la fisiología de los órganos. Y este también es muy importante porque la historia se trata de unas niñas que viven en el ojo y que son unas cuidadoras de mitocondria, y de hecho ese era el nombre del libro originalmente, La cuidadora de mitocondrias, pero mi editor me dijo que era un nombre muy raro y me pidió si lo podíamos cambiar. Y se me ocurrió después el viaje de Nina, porque Nina es la protagonista y hacen un viaje desde el ojo hasta el útero. Entonces, el útero es un capítulo entero, y aquí empecé a estudiar el útero para saber dónde iban a hacer las escenas, dónde iban a actuar los personajes. Ahí aprendí, por ejemplo, que el útero no está en el cuerpo en vertical como yo creía, sino que está acostado, como atravesado debajo del estómago. ¿Sabían eso, no? Yo no sabía. Entonces el útero no está parado, está acostado. Muy loco, bueno. Y después empecé a inventar los personajes, porque tenía algunas ideas de los personajes, cómo podían ser, ¿no? Aquí inventé la hemoglobina, que es la que vive en la sangre y que son hemo. Y ahí se me van ocurriendo, porque yo siento que uno puede inventar muchas cosas cuando escribes. O sea, por ejemplo, el guión se hace escribiendo, porque se escriben los diálogos. Pero hay un montón de cosas que para las personas que dibujamos se nos ocurran cosas con los dibujos, dibujando. Entonces yo siento que hay un proceso muy importante de creatividad que está relacionado solamente con el dibujo, no con el texto. Y eso es súper importante para la gente que hace narrativa gráfica, cómics, porque el cómic no es literatura, el cómic es más parecido al cine que a la literatura, ¿no? Entonces son imágenes, lo que en el cine es el audio y la música, en el cómic es la técnica y los dibujos. Entonces, aquí está, por ejemplo, en la página donde está el storyboard final, cuando ya decidí cómo iban a ser todos los personajes, etc. He trabajado en los últimos años con estos cuadernos grandes, y cada uno de estos rectángulos es una página. Entonces aquí hay 9 páginas de la historia. Entonces ahí voy armando la historia con monitos de palitos, con monitos muy simples, porque intento hacer un capítulo completo en un storyboard, y luego voy página por página para hacer las páginas finales, ¿no? Entonces, en el fondo, el storyboard tiene la misión de ser como un mapa. Es el mapa donde yo estoy viendo el cómic desde lejos, y donde puedo ver cómo se lee la historia, ¿no? Cuál es el ritmo, que se llama la fluidez, ¿ya? Y entonces ahí, cuando hago el storyboard, yo defino algo muy importante, que son el tiempo que pasa entre una viñeta y otra, porque estas cosas que son como unos caminitos que hay entre los cómics, que en realidad esta es una página y esta es otra, pero si estos fueran viñetas, entre medio de cada viñeta pasa tiempo. Entonces, en el storyboard uno define cuánto tiempo pasa entre una viñeta y otra. Uno define el encuadre, si el personaje se ve de cerca, se ve de lejos, se ve de lado, se ve de arriba, se ve de abajo, si se ve solo su cabeza, si se ve un grupo de gente. Todas esas decisiones se hacen en el storyboard, ¿no? Yo hago un storyboard muy chiquitito, pero hay gente que hace storyboard grandes porque les sale más fácil. Pero a mí, como esto es un cómic de 230 páginas, me salía más fácil hacerlos chicos porque es más rápido, ¿no? Y en este libro trabajé por capítulos de más o menos 25 páginas cada capítulo, y ahí yo terminaba de hacer este storyboard y dibujaba las 25 páginas.
y después volví a hacer el storyboard para el siguiente capítulo y después hacía las páginas. De esa manera avanzaba, pero todas las personas, yo encuentro, todos los autores trabajan distinto, o sea, no hay como una fórmula que sirve para todos, ¿no? Yo hacía eso porque me parecía, porque necesitaba ver la página terminada, pero hay gente que hace el storyboard completo del libro y después hace todas las páginas. Cada persona tiene su propio sistema. Y de esta manera a mí me sirve de guión este storyboard, porque ahí yo voy inventando los diálogos también. A mí me interesa mucho que el diálogo sea muy fluido, muy realista, por lo tanto me cuesta mucho hacer un guión escrito con los diálogos, sino que escribo los diálogos cuando estoy dibujando el original. No sé si lo recomiende, pero a mí me sale mucho más fácil hacer eso, ¿no? Y de hecho aquí pongo algunos pequeños diálogos. Yo sé lo que va a pasar, pero el diálogo final lo hago en la página original, ¿ya? Aquí hay algunas fotos de los storyboards. Esto los hago con lápiz mina porque a veces borro una página completa, como son chiquititas da lo mismo. Y entonces ahí veo como la acción. Esta es una historia con mucha acción, es una historia como fantástica en realidad, es como de fantasía. Por lo tanto hay mucho movimiento, hay gente que corre, que nada, que salta, que desaparece. Y ahí hay un pequeño video del cuaderno que utilicé, donde está ahí cuando terminé la historia, que fue muy importante para mí. Y ahí hay algunas fotos de mi mesa de trabajo. Yo trabajo generalmente con estas maderas que tienen un clip, que no sé cómo se llaman, pero me hago unas como cartulina, no sé, es como cartón forrado donde pongo cada hoja y trabajo en hojas de tamaño carta porque son las que caben en el escáner. Y ahora en el cómic que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo un poco más grande, entonces voy a tener que escanearlo 2 veces y juntarlo en Photoshop para poder, porque estoy haciendo un libro en color, entonces es más difícil. Y aquí están los materiales, que estas fotos en general las hacía para Instagram, para mostrarles a mis alumnos, porque tengo muchos alumnos de cómic en esa época de la universidad y de mis talleres. Lápiz mina 03, que es con el que dibujo el cómic. Estas son 2 gomas de borrar que me compré japonesas, que nunca había usado en realidad, y gomas de borrar de estas típicas grandes y una reglita para poder hacer las líneas de los diálogos, para que no queden chuecos los textos. Y ahí está un poco más cerca. Este libro no tiene viñetas porque es un libro que yo decidí que no iba a tener viñetas porque, o como ocurre dentro del cuerpo, y dentro del cuerpo todo es fluido y húmedo, yo pensé que era mejor que no hubieran viñetas. Así es que no hay viñetas, todos los personajes están como separados por espacio, pero no hay líneas, ¿no? Y aquí están todas las páginas que tengo preparadas para dibujar. Este era un video, parece. Era un video, ¿no? Sí. Esos son videos que hago para Instagram, en realidad. Y ahí está la página, las páginas en grafito, de algunas páginas en grafito. Y ese es el papel que uso, Strathmore Bristol. Es un papel que es como un cartón, es un papel muy grueso de 300 gramos, con una superficie muy lisa, que es muy bueno para dibujar con lápiz mina y después para entintar con tinta china, ¿no? Y aquí estas son fotos de unos videos que hacía para Patreon en esa época que tenía un Patreon, que son los personajes. Estas son las hermanas Limbus que viven en el cerebro y que cuidan la memoria. Se me ocurrió hacer las viejitas porque como la memoria
porque son viejitas, tienen mucha memoria. Y se me ocurrió que dentro de sus cuernos guardaban los secretos. Entonces la historia se trata empieza con esta personaje que se llama Lina Limbus, que viaja al ojo a buscar a unas cuidadoras de mitocondria para que le ayuden a solucionar un problema que hay en el útero. Y las cuidadoras de mitocondrias del ojo nunca han viajado, nunca han salido del ojo, porque el ojo, no sé si ustedes saben, pero yo no sabía, tiene células que nunca se regeneran. O sea, el ojo que tenemos es el mismo ojo con el que nacimos. Por eso los niños tienen los ojos grandes. Y todos los otros órganos del cuerpo se regeneran las células. Por lo tanto, uno no tiene el mismo hígado o, no sé, estómago o piel, porque todo se regenera cada 7 años o cada X cantidad de años. Se cambian todas las células. En cambio, en el ojo nunca se cambian. Yo no sabía eso. Y eso me hizo cambiar, además, la historia. Y con esa información pude también cambiar el principio de la historia, donde esta señora llega allá porque sabe que estas niñas, como nunca han salido, le van a decir que sí al tiro, ¿no? Y las niñas alucinan y viajan en un exosoma, que son unos organelos que sirven como para llevar cosas de una célula a otra. Y entonces se van en esos pelotitas y viajan al útero y pasan a través de otros órganos, y en el transcurso descubren que hay un secreto en el útero, y entonces ellas como que deciden develar el secreto. Esa es la historia del libro, en realidad. Aquí están unas fotos del entintado, porque yo entinto con tinta china y plumilla y pincel, y aquí hay fotos de en el escritorio de mi casa, mi taller y el comedor, porque me demoré como 3 años en hacer este libro. Entonces aquí está unas fotos de cerca del achurado, que me sirve como gris, entonces blanco, negro y gris. Y aquí están las carpetas donde fui guardando los originales. O sea, las hojas originales las guardé en estas 2 carpetas grandes, pues ahí están. Ahora hay algunos originales que están en la exposición de Santiago. Tengo una exposición que se inaugura el viernes, que se llama El viaje de la mona loca, en la casona Nemesio Antunes, y ahí tengo 16 originales de este libro, y también hay otros originales que se fueron a Francia, a una exposición en el Salón del Cómic de París, y se van a exponer también en estos meses. A mí me interesa mucho trabajar en físico, porque yo vendo los originales, los expongo, y son como piezas de arte. Entonces, porque yo estudié arte, estudié pintura, entonces me sirve mucho tener esos originales, porque ahora hay muchas autoras y autores que trabajan en digital, por lo tanto no tienen originales, tienen solamente el trabajo en digital. Y aquí están los personajes. Estas son las niñas que viven en el ojo, en la retina, en un bastón de la retina. Aquí está Nina, que es la principal, y Timi. Está Uri, Wani y Cito. Timi y Nina están juntas porque en el ADN, la adenina y timina siempre están juntas, como que son pares de genes. Uri está solo, y Wani y Cito siempre están juntas. Entonces a ellas las hice como, ellas son amigas y ellas son pololas. Y Lina Limbus, que vive en la memoria, en el hipocampo. Krebs, que es el electricista que vive con Nina. Las hermanas Limbus, que viven en el hipocampo. Exafast, que es la que tiene los exosomas, que es como la cartera. Bachman es otro electricista. Y hemoglobina, que vive en la sangre. Catina y Pinina viven en el corazón, por eso hacen ejercicio, porque tienen que bombear sangre, subir y bajar escaleras. Las macropacas viven en los glóbulos blancos, que son como la policía del cuerpo. Estriola y estrioma son células sexuales, que son las que guardaron el secreto. Deni es una cuidadora de mitocondria de una célula madre, que está basada en una fotografía
de mi mamá cuando era joven en los años 60. Kokoro es un chanchito que también vive adentro del ADN. Tropi y Pola son como, ellas representan el ancestro del ADN, porque como el ADN mitocondrial viene de atrás y en algún momento debo tener un gen mapuche, y la EVA mitocondrial es el gen africano, ¿no? Por eso es peluda y es negra, es como más oscura, y es la EVA mitocondrial que existe en el mundo científico, existe ese nombre, EVA mitocondrial. Se supone que es la primera, el gen primero en el mundo que está en África. Y después están acá el título, como les dije, La cuidadora mitocondria fue el primer título, Nina fue el segundo cuando lo postulé al fondo, y el viaje de Nina fue el último cuando lo publicamos. Estos son una copia de un dibujo de los bastones del ojo, ¿no? Entonces aquí está el núcleo, aquí están los ribosomas, aquí están los complejos de Golgi y aquí están las mitocondrias, ¿no? Y aquí hay algunas páginas originales del libro que se ven como alargadas, por eso son tan raras, pero en realidad son un poquito más chatitas. Y ahí está lo que les dije, que no hice viñetas, por lo tanto fue como una apuesta que hice de que yo no sabía si el libro se iba a entender sin viñetas. Pero al final se entiende, o sea, se puede leer, uno siempre se organiza como en la cabeza para poder entenderlo. Estas son las primeras páginas del libro, ¿no? Y se lo pasé a algunas amigas para que lo leyeran primero y me funcionó, o sea, entendí que estaba bien hacerlo así, ¿no? También hay algo que uno trata como de sobre explicar todo, pero en realidad en el cine también uno a veces ve películas que son súper complejas de entender, pero es entretenido tratar de entenderlas, ¿no? Cuando está todo como súper explícito, a veces es como muy fome, ¿no? Así es que yo sentía que el libro también tenía esta cosa como escondida, porque en realidad el trasfondo del libro tiene que ver con ese secreto que yo guardé, pero a mí no me interesaba hablar de ese secreto específico, sino de inventar un sistema de fantasía, de cómo estos personajes descubren ese secreto y por qué lo guardaron, ¿no? Una de las cosas que me pasó cuando hice este libro es que, como les conté, yo no escribo guiones, pero en la mitad del libro, el libro se me desarmó por completo, no sabía cómo seguir, y tomé un curso para aprender guión de cine con Gonzalo Massa, que fue un curso muy bueno, y cuando tomé ese curso descarté 4 capítulos enteros de storyboard que tenía, porque dije, no, este libro no se entiende nada, demasiado complejo, y ahí se me ordenó la historia y pude seguir, y pude terminarlo en realidad. Y estas son unas páginas que van dentro del libro, pero que son de una revista que ellas leen. Porque la Lina Limbus, cuando era joven, viajaba por todo el cuerpo y hacía cómics. Entonces ellas conocían el cuerpo a través de estos cómics, porque como nunca habían viajado, entonces ellas, las cuidadoras mitocondrias, coleccionaban estas revistas. Yo tengo un amor muy profundo por las revistas. De hecho, hago la revista Brígida con mi amiga, hice una revista para mi exposición en el Museo de Bellas Artes el año pasado. Hice una revista cuando salí de arte en Chile, el año 93. Entonces, para mí la revista es algo que es como parte de mi infancia y aparece en casi todos mis trabajos. Y entonces, por eso estos están dibujados de manera diferente que el resto del libro, porque son como una revista falsa que hay dentro del libro mismo, ¿no? Y después trabajé con el iPad para limpiar esos textos. De hecho, acá está la Balestrina, que fue alumna mía, y ella me ayudó mucho a hacer la limpieza de las páginas. Ahora, en el libro nuevo que estoy haciendo, estoy escribiendo los textos
directamente en el iPad con el lápiz, ¿no? A mano, pero porque es más fácil después de arreglar, no con la tinta china. Y estas son las hojas de la entrada del libro, que son como, no sé cómo se le dice, las guardas, eso, gracias. Las guardas, que al final no funcionaron como guardas porque el libro no tiene tapa dura, entonces quedaron como páginas que estaban adelante y atrás nomás, ¿no? Y son puros elementos que aparecen en la historia, ¿no? Por ejemplo, el secreto mismo es este, y que ellos la ven en el cine, lo ponen y lo ven, porque en el fondo el secreto es una historia. Las memorias en realidad son historias, nosotros funcionamos. La memoria funciona con historias. Entonces el secreto se me ocurrió que iba dentro de este collarcito y que era un secreto como una película que se podía ver. Y aquí están las páginas donde está la dedicatoria, se la dediqué a mi hija, y aquí están los agradecimientos y los títulos que están aparte. Y estas son las fotos de referencia para pintar la portada, que también está hecha a mano y está hecha con acrílico líquido en papel un poco más grande. Aquí hay algunas fotos del proceso. Yo uso acrílico líquido, que es como acuarela, pero es mucho más brillante el color, como tintas acrílicas se llaman. Y ahí están las dos pinturas. Este es el cuello del útero, este es el ovario y esto de acá es el ojo. Estos son los bastones del ojo. Bastones y... ¿cómo se llaman los otros? Conos. Bastones y conos. Y aquí está el libro. Francisca Solar me hizo el texto que está atrás. Había leído recién un libro de ella muy bueno y me gustó mucho su escritura y le pedí si podía escribirme el texto y ella lo leyó y lo escribió. Y ahí quedó el libro, la portada completa, que viene como con las solapas. Y este es cuando uno hace el libro en una editorial, te pasan todas las páginas para poder hacer las correcciones. Fue un proceso muy largo porque hicimos muchas correcciones para que no hubiera ningún error. Y esta es una exposición que hicimos hace poco, a principios de año, en abril, con la Sol Díaz y Keum-Suk Kendri Kim, que es una autora coreana que vino a Chile a presentar su último libro de cómic. Y entonces hicimos una exposición muy bonita en el Centro Cultural Providencia, donde se expusieron originales, y habían unos plintos con materiales. Ahí están mis materiales, está la hoja, el bloc que uso para dibujar, mi cuaderno de bocetos, el acrílico blanco y la tinta china. Ahí hay un video del lugar. Era una sala chiquitita, pero quedó muy bonito el montaje de todos los originales. Esos son los originales de la Sol, de las Bicharracas, que salió un compilado grande de todos sus libros, de Keum-Suk hicieron impresiones digitales porque no tenían los originales acá, porque ella vive en Corea y no los podían mandar. Entonces esas son impresiones digitales. De hecho, esos originales son mucho más grandes, son como tabloide o A3, creo que se llama eso. Y fue muy bonito ahí porque hicieron también, presentamos el libro con ella, con una traductora, y ahí están los originales del viaje Nina. Ahí también pusimos una pintura de Vanity Fauna, que había estado puesta recientemente en el Museo de Bellas Artes, con esa banca que era parte de la exposición del museo, y el papel mural también. Y bueno, a mí, yo como soy pintora, estudié arte y eso que les conté,
Hago muchas exposiciones y siempre trato de mostrar mis cómics en las exposiciones. Me interesa que el cómic sea visto como arte también, y entonces he hecho muchas exposiciones donde están los originales de mis cómics, he hecho murales también en museos con páginas de cómic, y siento que la ilustración y el cómic son parte del ámbito del arte también, porque el dibujo es parte fundamental del arte. Y ese es un dibujo que hicimos con la Sol, lo hicimos en el iPad en realidad, y lo mandaron a agrandar en una gigantografía con stickers, como se hacen ahora, con plotter de corte, y quedó muy lindo, lo pusieron ahí en la muralla. Y ahí están los prints con los materiales, que también es algo que a mí me interesa mucho mostrar, que son no solamente el proceso creativo, como lo estoy contando ahora, también los materiales que usamos en la creación de nuestros trabajos. Y ahí pusimos también los personajes en los prints. Y ahí está el cuaderno que les mostré recién de los storyboards, que es donde ahí inventé el libro en realidad. Ahí está la creación, y ese es un perrito que me hizo una alumna de lana. ¿Cómo se llaman? Amigurumis. Y ahí está. Ese era el final de la muestra que les quería mostrar ahora.